Mira, para ver si estás muerto o no. Algo tocamos el tema en relación a lo que es la traumatología. Tengo idea que es la primera vez que van a tener un contacto directo ya como curso con la traumatología, ¿cierto? Entonces la traumatología es parte de la medicina, es una especialidad de la medicina que tiene particularidades, quizás un poco diferente a la medicina tradicional. Hay mucha actividad en cuanto a una revisión para poder entender bien la traumatología. Se aplica mucho biomecánica, se trabaja mucho con conceptos de histología, con conceptos de reparación de tejidos, con elementos de la física, como alineamientos, distracciones, correcciones de tejidos óseos, que se aplica mucho en la reparación de los tejidos. Aparte de eso, también hay enfermedades que afectan huesos, articulaciones y músculos, como infecciones, procesos tumorales y cualquier injuria que pueda agraviar el hueso. La traumatología tiene que estar preparado para solucionar los problemas que se presentan en el aparato músculo-esquelético. Entonces, lo que vamos a hacer a manera de introducción es un concepto general de cómo es la traumatología y algunos conceptos básicos. También son conceptos que se revisan para procesos que se ven en toda la medicina en general. Pasamos. Ortopedia y traumatología en algunos lugares, en algunos países, la traumatología en su conjunto lo conocen solamente como traumatología. En otros países denominan en el aspecto general de lo que es la patología del aparato musculoesquelético como ortopedia. Acá en el país todavía tenemos los conceptos por separado, ¿no? Traumatología, un conjunto de patologías, y ortopedia, otro conjunto de patologías. Pero ambas lesiones afectan el aparato locomotor. Incluye columna vertebral, pelvis. Entonces vamos a pasar. Esto es uno de los ejemplos más simples. Traumatología como concepto general estudia las lesiones del aparato locomotor, pero ha habido un trauma previo, una injuria, un daño asociado a los daños, a los traumatismos. Una simple caída puede producir múltiples lesiones en el aparato musculoesquelético. La ortopedia estudia enfermedades y lesiones del aparato locomotor, pero no incluye los procesos traumáticos. Una de las articulaciones más comunes es la cadera. La cadera es susceptible en determinado grupo de edad a fracturas. Con traumatismos leves producen grandes fracturas. El tratamiento es cómo volver a caminar la persona afectada sin dificultad, y se emplean hasta osteosíntesis, prótesis articulares. Pero también hay una serie de enfermedades que afectan la cadera, como las enfermedades degenerativas, las enfermedades inflamatorias, reumáticas, que también requieren recambio protésico, también requieren un tratamiento quirúrgico. Pasamos. Otro de los conceptos es, como toda ciencia médica, requiere un análisis del paciente, requiere una comunicación directa con el paciente, y ya la medicina establece un ordenamiento y hacemos uso inicialmente de la historia clínica. Y si recordamos un poco, las historias clínicas tienen primero la comunicación, la recolección de datos, luego vienen los exámenes, el examen clínico hacia el paciente. Es tan seguido ver exámenes auxiliares que determinan aparentemente todo, y muchos médicos, ni bien están viendo un paciente, ya pidieron la radiografía y se le da más valor a la radiografía.
les recomiendo que la historia clínica tiene mucho valor y los exámenes auxiliares también tienen un valor. Entonces, no caer en este facilismo de ir directamente a pensar en una patología traumática sin haber evaluado al paciente previamente. La historia clínica es tan igual como todas las historias para todas las especialidades, ¿no? Es un documento de registro de carácter médico y adicionalmente estos últimos años, 15 años a 20, tienen mayor influencia en el aspecto legal. Entonces, a manera de información, todo paciente tiene derecho a hacer una demanda, no solamente a la institución donde ha sido atendido, sino a nivel judicial, si es que no está de acuerdo las expectativas ni los resultados de los tratamientos. Entonces, el documento legal es la historia clínica. Frente a una demanda, una denuncia, el juez, entre comillas, lo primero que hace es solicita la historia clínica porque todo debe de estar registrado. Y la historia clínica en el aspecto legal requiere pues que todos los médicos documenten las historias, incluyan todos los procedimientos que están realizando en forma adecuada. Esa es la característica legal de una historia clínica. Aparte tiene ciertas características particulares, como de lo posible ser una historia completa, es una historia legible, de fácil entendimiento, tiene que ir siempre aplicado a la veracidad, tiene que haber un orden en la historia clínica, tiene que ser realizada respetuosamente y aparte es un documento confidencial para cada paciente. No sé si se acuerdan, con un expresidente inmediatamente salieron informaciones. El Poder Judicial asumió que no se podía hacer la difusión de los aspectos clínicos personales de una persona, no porque fuese un presidente, sino eso no es correcto. Y ha entrado en proceso judicial, hay sanciones para los médicos que difundieron. Entonces, otro es el análisis clínico de ese caso con fines médicos, ¿no? Y salvo que uno quiera hacer una información, puede consultar al paciente o algún familiar directo para poder difundir algunas imágenes. Pero con fines médicos, para diagnósticos, para tratamientos, para pronósticos, ya la historia clínica se puede manejar internamente a través de cada departamento, cada servicio, cada institución. Pasamos. Historia clínica traumatológica es tan igual como cualquier otra historia clínica, pero aquí sí le damos un valor fundamental a lo que son los exámenes auxiliares. Anamnesis, examen físico, diagnóstico clínico. Cuando vemos un paciente o estamos evaluando un paciente, ya podemos tener una presunción clínica, es decir, aquí hay una probable fractura en la rodilla por una serie de informaciones clínicas. Y luego el diagnóstico radiológico nos da información radiológica de lo que está sucediendo en la lesión. Estos dos elementos nos sirven para tener un diagnóstico definitivo y luego podemos plantear ya un tratamiento. Ahora más adelante vamos a ver cómo se manejan los tratamientos. Todo lo que hagamos en cuanto a este orden va a ser fundamental para el pronóstico del paciente. ¿Qué significa pronóstico del paciente? ¿Cómo va a quedar después de toda esa evaluación, procesos médicos, cómo va a quedar el paciente? O va a quedar igual, va a quedar con cierta disminución o va a quedar con algunas complicaciones. Y todo se tiene que informar al paciente. En pleno proceso de plantear el tratamiento, se le tiene que explicar, este es el tratamiento, pensamos que es el mejor para usted, pero la recuperación articular del rango articular va a llegar a 80 grados, no va a lograrlo 100%, pero con 80% para usted es suficiente para poder realizar estos tipos de actividades. Entonces, el pronóstico es el resultado
de la investigación, de establecer tratamientos y cómo se maneja a cada paciente. Historia clínica, hay una etapa de interrogatorio. Estas ya son ya estructuras que se aplican en todas las partes de la medicina en general, ¿no? Pasamos. La semiología es la ciencia que estudia síntomas y signos. En traumatología también hay síntomas especiales para una fractura, hay síntomas especiales para una infección, hay síntomas frente a un cuadro tumoral, ¿no? Que eso ya se va a ir definiendo de acuerdo a la patología que están estudiando. En todas las especialidades siempre se establecen triadas. En traumatología también tiene una triada, más aún cuando se tratan en zonas articulares, dolor, deformación y disfunción. El dolor, ya todos saben, es una sensación subjetiva. Para algunos, la intensidad de dolor puede variar de acuerdo a la percepción del dolor, el tipo de dolor. La deformación es la alteración de la forma y la disfunción, alteración de la función. Todos estos segmentos siempre hay que aplicarlos en la evaluación clínica de un paciente. Dolor, qué características tiene el dolor, si hay o no hay deformación, qué tipo de deformación lleva esta paciente. Y la disfunción, cuánto esta lesión ha afectado la funcionabilidad de la zona, ¿no? Seguimos. Anamnesis, y acá hablamos mucho del dolor. Ya ustedes tienen la revisión, ¿no? ¿Ya lo tienen? Yo creo que sí lo tienen todos. Entonces vamos a hacer un repaso así, ¿no? Dolor tiene una serie de características. En principio, ¿cuál es la zona específica del dolor? Hay pacientes que no grafican y que no explican bien, ¿sabe? Vengo por dolor. Nosotros tenemos que saber dónde es el dolor. Si les dicen, me duele la pierna, y muchos de ellos se señalan el muslo, pero señale usted dónde le duele. Una vez que se localice el dolor, hay que ver qué características tiene el dolor, qué trastornos de funcionabilidad le produce el dolor. Y si hubiera deformidad, si o sea dolor, ya me hace pensar algo mucho más serio. Y si hay un antecedente traumático, yo diría, acá está sucediendo algo. Ya pudiera yo pensar en fracturas, ¿no? Si hay un antecedente traumático, dolor, aumento de volumen y claudicación, yo ya diría, ¿dónde le duele? Me duele la rodilla. Yo pondría fractura de rodilla. Quiero confirmar el diagnóstico, me voy a los exámenes auxiliares. ¿Qué es un examen auxiliar? Es algo que auxilia al diagnóstico. ¿Me entienden? Yo como parto en el análisis de la evaluación clínica para recién irme a la radiología. O sea, ya tengo una idea de lo que puede hacer. No hacerlo al revés, no hacerla tan fácil. Tómale una radiografía y vemos. Y caemos en ese gran error de no tener una comunicación directa con el paciente. Perdón, ¿ya? Pasamos. La anamnesis, traumatismos. Estamos viendo todo lo que se refiere a traumatismos, puede ser directo o indirecto. Nosotros tenemos que ir cuál es la molestia principal y como habíamos mencionado, ¿no? Lo otro es, pacientes expresan dolor, pero obviamos preguntar desde cuándo viene el dolor. Una cosa que venga un día y otra cosa que ya tenga 30 días. Ya estamos pensando en enfermedades que afectan 30 días. ¿Y cuál es el estado actual? Bueno, actualmente me duele moderadamente, pero anteriormente me dolía mucho, o al revés, me dolía poco y ahora me duele mucho. O sea, tratar de ver, incluso hay pacientes que ya han sido sometidos a tratamientos. ¿Y recibió usted algún tratamiento? Sí, hice esto, y aún me sigue doliendo. Entonces nos hace pensar,
ya en otra posibilidad. Pasamos. Síntomas, molestia o sensación subjetiva de la enfermedad. Dolor es una sensación subjetiva. Los síntomas son molestias o sensaciones también subjetivas. ¿Qué es una sensación subjetiva? El ardor, el dolor, el hormigueo, que tienen que ser cuantificados necesariamente. Hola. Ya, perfecto, ya, está bien, ya. Impotencia funcional, todo esto lo tenemos que cuantificar. A mí no es suficiente, tengo un ardor, me dicen, yo tengo que investigar características del ardor, localización, cuándo inicia, y luego ver a qué está asociado, ¿no? El ardor más asociado a un dolor de tipo neuropático. Yo no puedo pensar que una lesión de hueso produzca produzca el ardor, salvo que sea parte de un cuadro inflamatorio, ¿no? Que esté creciendo. Pasamos el otro. Igual dolor, evolución de acuerdo al tiempo. La evolución puede ser agudo, crónico, de acuerdo a la localización. Superficial, puede ser profundo, y en algunos casos puede ser difuso, no ser ni superficial ni profundo. Dice, me duele, me siento el dolor aquí y se me difunde por esta zona. La intensidad ya está cuantificado como leve, moderado y severo. El origen de dolor son muchas causas del origen del dolor. Traumático, inflamatorio, degenerativo, infeccioso, tumoral. Y hay una serie de procesos también que producen dolor en el aparato musculoesquelético. Acá seguimos, pasamos. Examen físico, peso, talla, inspección, palpación, rangos articulares. Cuando evaluamos una lesión articular, tenemos que evaluar los rangos articulares. Si tenemos claudicación o impotencia funcional en algún miembro, es importante evaluar la marcha del paciente. Adicionalmente, se asocian exámenes neurológicos, se asocian exámenes vasculares. Cuando sentimos que hay una patología asociada a una lesión previa. Pasamos. De inspección, palpación, movilidad articular, pasamos eso. Pasamos, por favor. La inspección es la evaluación del paciente. Interviene mucho desde la actitud y la postura del paciente. Hay simplemente muchachos jóvenes, 16, 17, 18 años, vienen con una posición ya, con una actitud, y aún sin haber conversado, ya tenemos una idea de una fractura de clavícula. Con decir, ¿qué le pasó? Se cayó, se golpeó el brazo. Yo inmediatamente ya estoy pensando en una fractura de clavícula. Eso significa que la actitud de la persona muchas veces ya nos va delineando qué patología puede haber. Si vemos a una persona mayor, mujer mayor de 60 años, ingresa a la consulta en una camilla y encuentro en uno de los miembros afectados rotación externa, acortamiento y abducción, 90% fractura de cadera derecha. ¿Qué le pasó? Se resbaló. Suficiente que se haya resbalado. Entonces la actitud también es importante para determinar las patologías. Estos ya son algunas alteraciones que se presentan después de una enfermedad traumática, una enfermedad inflamatoria, que se asocia en la zona afectada para poder definir frente a qué situación estamos. Podríamos pensar en una fractura si es que no ha habido algún antecedente traumático en un joven de 30 años, y la rodilla aumentada de volumen, con rubor, calor, malestar, fiebre. Podríamos pensar en una fractura, más estamos pensando en una infección, ¿no?
ya nos va llevando a una infección. Pasamos. Acá el examen comparativo, muchas veces la evaluación, si es que no tenemos la práctica, es mejor evaluar los dos miembros para ver cuál es la zona normal y cuál es la zona afectada. ¿Qué les parece esto? ¿Algo en especial que nos llame la atención? Primero podemos hablar de un miembro superior derecho sano, normal, y un miembro superior izquierdo con alteraciones, aumento de volumen ahí, ¿no? Y aparte de eso, si este es el codo, a la zona de la diáfisis del húmero hay una angulación que no es normal. Otra de las cosas, este paciente no ha tenido un antecedente traumático, pero sí, en ese momento, pero sí lo tuvo hace un año, un traumatismo severo en el húmero. Ahora lo otro, se ve al paciente en una tranquilidad, ¿no? Hay una fase de tranquilidad. Vemos un antebrazo, mientras que el lado derecho se ve hipertrófico, con buen tono, con buena masa muscular, miren, y miren en el lado izquierdo atrófico, como si ese brazo no lo usaba. Diagnóstico, esta es una enfermedad de la fractura que se llama pseudoartrosis. Una pseudoartrosis del húmero diaficiario, y eso le permite, es producto de una fractura anterior no tratado adecuadamente. Y al no tratar adecuadamente, ese brazo no ha tenido mayor actividad, y eso justifica la hipotrofia. Pero la pseudoartrosis es una enfermedad de la fractura. No solamente hay fracturas y consolidación, sino también hay fracturas y enfermedades de la fractura. Pero miren, seguro que lo van a revisar en teoría, en la práctica, en la pseudoartrosis. La inspección también nos sirve para determinar pues lesiones superficiales en la zona de la lesión, ¿no? Y ya nos puede inducir qué es lo que ha pasado, qué es lo que está dañado. Pasando. Zonas equimóticas. Cuando hay una zona equimótica violácea, rojo violácea, que va cambiando y se va acumulando cada vez, y un antecedente traumático, yo lo primero que pensaría es, aquí algo se rompió, y comienzo a ver qué tipo de accidente tuvo. Simplemente hice así o me forzaron así, ¿no? Y levanto bien el brazo, ya no es fractura, se ha roto algo que corresponde a elementos blandos, ruptura muscular, ruptura tendinosa, pero ya la inspección podemos ya encaminar hacia qué tipo, frente a qué tipo de lesión probable estamos. Vamos, inspección también, pasamos, miren, una zona, una laceración, ¿no? Entonces este es un traumatismo con fricción, que puede ser producto o puede originar una fractura, sí puede originar una fractura o una luxación acromioclavicular, ¿no? Inmediatamente ahí voy a la radiografía. Pasamos aquí también a la inspección, miren. ¿Cuál es el miembro sano, el derecho o el izquierdo? Sano el izquierdo, ¿no? Vemos una gran deformación en la zona del hombro. ¿Quién forma la zona del hombro? La articulación glenohumeral. ¿Qué lesiones pueden producirse en la articulación glenohumeral a través de un traumatismo? Dependiendo de la característica del traumatismo, puede haber una contusión, puede haber un esguince, puede haber una luxación, puede haber una luxofractura o puede haber una fractura. Pero acá vemos una deformación, mientras que lo normal es en el hombro hay una convencidad,
y en el lado contrario hay una concavidad. Esto es típico en las luxaciones de hombro, ¿ya? Esto tiene ya un nombre típico para determinar una luxación. Yo viendo esto, inmediatamente estoy pensando en una luxación de hombro, que puede estar asociado luxación más fractura. Eso lo vamos a determinar en la radiografía. Entonces, antes de proceder o realizar procedimientos de reducción de esa luxación, primero tomo una radiografía porque quiero ver si está asociado a una fractura o solo es una luxación pura. Miren, la inspección, notamos las grandes diferencias entre el antebrazo edematizado. Puede estar asociado a un traumatismo, puede estar asociado a una enfermedad vascular, a una enfermedad linfática, en fin. Pero ya tenemos que la zona lesionada compromete. A través del interrogatorio podemos ya ir definiendo hacia qué patología podamos nosotros identificar en esta paciente. Aquí también a la inspección, un brazo con características normales, y acá este es un brazo con ciertas dificultades en cuanto a la forma. Y acá vemos un aumento de volumen marcado, ¿no? Lo sacamos. Un aumento de volumen marcado en esta zona, pero acá vemos una gran depresión. Este es un signo típico, paciente que viene sin preguntar, ya uno podría pensar en el diagnóstico que es una ruptura del bíceps braquial, ¿no? Ruptura del bíceps braquial, generalmente producto de algún traumatismo directo. Vamos. Al igual, palpación, inspección, palpación superficial, profunda. ¿De qué nos sirve la palpación superficial? Primero, para sentir la temperatura, hay que ver el grado de sensibilidad que tiene la zona, y hay que ver si a la palpación superficial produce dolor. Y en el caso del profundo nos permite nosotros verificar rebordes o relieves anatómicos, y también nos sirve para evaluar el contenido de la zona. Puede ser un contenido sólido, un contenido líquido, y si es líquido pensamos pues asociado a un traumatismo, podemos pensar que hay un hematoma que requiere evacuación. En el caso de ser sólido en forma definida, hasta podemos pensar en procesos tumorales, ¿no? Y luego vienen ya los exámenes correspondientes. Cómo nos sirve la palpación superficial y cómo utilizamos la palpación profunda para el diagnóstico. Pasamos. Estas son, en algunos casos, la palpación se puede hacer en forma comparativa. Es decir, hay algo que me llama la atención, yo evalúo la parte normal, ¿no? Cómo es la tensión, cómo es la resistencia de la zona normal, y luego paso a evaluar cómo es la tensión, la resistencia en la zona que queremos evaluar. Pasamos. Igual la palpación. Pasamos. Contracturas musculares, básicamente el diagnóstico es más clínico que radiológico. Agente, lesión traumática, sea directa, indirecta, dolor, aumento de tensión en la zona, incluso dolor a la palpación profunda, ya estamos pensando nosotros que hay una lesión que está afectando tejidos blandos. Y luego voy a los exámenes auxiliares. ¿Qué examen solicito? ¿Será tomografía? ¿Será resonancia magnética? ¿Será radiografía? ¿Será ecografía? Una ecografía, ¿no? Ya, entonces al final del capítulo, todo eso ustedes lo van a saber, y tengan la seguridad que lo van a saber, porque ya tengo la experiencia de muchos años en la docencia, casi mi vida le he pasado en la docencia, y
sé cómo ingresan y sé cómo van terminando. Pasamos. Exámenes regionales, maniobras especiales para cada zona. Hay algunos signos clásicos para cada zona. Requieren alguna función articular. Hay que saber cómo abordar las funciones articulares. Puntos de transfusión ósea generalmente los realizamos en pacientes hospitalizados para hacer las tracciones esqueléticas. Y nuevamente evaluación de la marcha. Pasamos. La movilidad se evalúa a través de dos tipos de aspectos, una movilidad pasiva y una movilidad activa. La movilidad activa es cuánto puede el paciente movilizar, bajo qué rango puede movilizar. Y la movilidad pasiva ya necesita ayuda del examinador para evaluar. Pasamos. Exámenes físicos, seguimos, hay pruebas musculares específicas, pero lo que tenemos que ver en una evaluación muscular, cómo está la fuerza muscular y cómo está el tono muscular. Si la lesión ha afectado su fuerza o si la lesión ha afectado el tono, la dureza del músculo. También hay pruebas neurológicas que realizamos en pacientes. Y esto es para medir actividad motora, la actividad sensitiva, ya sea superficial o ya sea profunda, a través de una lesión, el paciente refiere que pierde sensibilidad, o a través de un trauma directo con elementos punzantes, el paciente no tiene movilidad motora. Inmediatamente tendríamos que pensar que se ha afectado el nervio que irriga en la zona. En consecuencia, también se ha dañado el nervio de la zona. Luego haremos las interconsultas respectivas, ya sea al neurólogo, ya sea al vascular, si es necesario. Pasamos. Esta es una fractura. También hay exámenes neurológicos detrás de una fractura. Y una de las fracturas que muchas veces viene acompañado por lesión del nervio son las fracturas de diáfisis humeral, porque justo en esa zona pegada al hueso está bordeando el nervio radial y que produce una parálisis en gota. Por ejemplo, este paciente con esta fractura, más que la fractura, tiene la lesión nerviosa. Se puede reparar la fractura, la lesión nerviosa muchas veces demora más en repararse. Pasamos. Bueno, hemos más o menos planteado cómo evaluar clínicamente un paciente traumatológico. Ya cuando hayamos evaluado, debemos de tener por lo menos una presunción diagnóstica. Evalúe el paciente y qué es lo que tiene. Primero se empezará a evaluar si hay o no hay fractura, si eso no es una contusión y de qué grado, eso no es un esguince y qué características tiene el esguince. Pero luego al lado necesariamente tenemos que contar con un examen auxiliar. Y dentro de todo el conjunto de exámenes auxiliares que ofrece la medicina, el que está más asociado son los estudios radiológicos. ¿Qué cosas son estudios radiológicos? Son estudios en imágenes. Para eso hay que conocer los estudios radiológicos que están más relacionados con la traumatología, qué características tiene, qué aporte nos puede brindar y en qué caso solicitar. Y más aún, si pedimos estudios radiológicos, algunos requieren incidencias. Quiero una oblicua de esto, quiero una axial de esto, quiero una perpendicular de esto, quiero un corte coronal de esto. Ya poco a poco se les va a ir complicando, me parece. Bueno, las radiografías inicialmente son las radiografías simples por imagen, y las incidencias basta que solicitemos radiografía, el tecnólogo quien realiza el estudio ya está pensando en una frontal y en una lateral, ¿ya? Generalmente se aplica en huesos, articulaciones frontal y lateral. Pero si yo quiero algo más, como ver una ruptura de ligamento medial o lateral,
ya yo hago con maniobra, examen de rodilla con maniobra de bostezo. Entonces se le hace una maniobra y se toma la radiografía. Esa es una radiografía funcional. Al igual, en las patologías de columna cervical, muchas veces no es suficiente la frontal y lateral. Necesita una radiografía cervical funcional, que son en hiperextensión y en rotaciones, ¿no? Varían las incidencias. Y hay radiografías posicionales cuando uno quiere adicionalmente solicitar alguna otra incidencia que no comprenda la frontal y la lateral solamente. Un estudio mucho más específico y profundo que da cierto apoyo a las lesiones óseas es la tomografía. Y las tomografías axial computarizadas pueden ser por sustracción o puede ser por reconstrucción. ¿Qué significa sustracción? Si yo quiero estudiar una pelvis, pero por delante hay otro elemento óseo, la tomografía puede eliminar lo que está delante e ir directamente a lo que uno quiere estudiar. Eso sería por sustracción, yo elimino. Y si yo tengo una fractura que radiográficamente se ve en 3 fragmentos grandes, pero a través de la tomografía yo puedo verificar que no son 3, son 20 fragmentos y puede hacer que eso se reconstruya anatómicamente. Eso es por reconstrucción. Entonces, cuando pidamos o veamos una radiografía, también hay que tener idea qué es lo que queremos de esa tomografía. Y luego viene la resonancia magnética, que es fundamental en lesiones de partes blandas a mayor profundidad. Claro que hay algunas lesiones que es suficiente una ecografía, porque no podemos pedir resonancias a todas las lesiones blandas. Aquí en el país tenemos que tener mucha consideración en el aspecto económico. Una resonancia no baja de 500 soles y una ecografía debe estar 50, 60, 70 soles. Y también nos va a dar buen aporte una ecografía, salvo que la resonancia sea ya de suma necesidad, que la ecografía no nos va a permitir ver el alcance. Ahí nos vamos a la resonancia magnética. Pasamos. También usamos gammagrafías óseas, las ecografías, la densitometrías óseas y la electromiografía, básicamente cuando hay lesión neuropática producto de un traumatismo o producto de una laceración que esté comprometiendo un nervio importante. Pasamos. En laboratorio clínico también utilizamos las convencionales, examen, hemogramas, examen de orina, glucosa, usamos para evaluar al paciente. También utilizamos cultivos en caso de infecciones o tejidos con líquido que tengan sospecha de una infección o hay variedades de infecciones. Anatomía patológica cuando hay sospecha de algo que nos preocupa después de una intervención quirúrgica, enviamos a anatomía patológica para que nos describa la naturaleza del tejido. Bueno, hemos hecho la parte dinámica, clínica, radiológica, ¿sí? Ahora vamos a ver en el aspecto general qué cosa es la traumatología. Y parte de la modernidad es establecer principios, normas, cómo manejar pacientes, bajo qué conceptos podemos manejar. ¿Qué es un principio fundamental? ¿Alguien tiene algún concepto de un principio fundamental? Es mejor hablar que no hablar. Y no habla es porque sabe mucho, como también no sabe nada. Quien habla es porque, bueno, tiene ideas, ha leído, quiere mostrar. En conclusión, no podemos equivocar y está bien que nos equivoquemos en este etapa. Medicina es una carrera de mucha comunicación.
traumatología creo que también hay que hablar mucho, no solamente reuniones clínicas, discusiones clínicas, aún pasando visitas, todo es pregunta, para ver en sus hospitales. La visita no es solamente una comparsa, decir, bueno, esto no, es todo una comunicación, menos lo que están en Casimiro, a ver cómo le damos duro al R3, al R2, al R1. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Es la ciencia del por qué. Y creo que medicina debe ser la ciencia del por qué también. Siempre hay interrogantes, o tenemos que plantearnos interrogantes. ¿Ya? Principio fundamental es lo que establece en una organización, en un conjunto de personas y les dice, esto no me lo cambien, esto me lo tienen que respetar. Eso es así. Una norma está sujeto a cambios, un reglamento también, un estatuto también. Hay principios fundamentales, hay principios generales que rigen, son de menor valor, pero el principio fundamental es como el sol que brilla para todas las personas. ¿Cuál es el principio fundamental en traumatología? Es la incorporación del paciente a la vida activa en función al tiempo. ¿Alguien tiene idea qué significa esto? En una sociedad dinámica hay múltiples ocupaciones, todas las personas se dedican a cualquier actividad y lo más importante son parte de la dinámica y el desarrollo social, pero a su vez también muchos son responsables del desarrollo personal y profesional de las familias en las cuales ellos intervienen. Entonces, este concepto significa para el traumatólogo devolverle las funciones a la persona. ¿Cómo te llamas? Anderson. Voy a poner un ejemplo cruel con Anderson y él lo va a aceptar porque estamos tratando de ir a manera de ejemplos, poder entender qué es un principio. Anderson pues estudia en la Ricardo Palma, está llevando traumatología y Dios no quiera sufre un accidente y una fractura de la pierna. Entonces, el principio fundamental de la traumatología es hacer que Anderson vuelva a seguir estudiando y a perder menos tiempo, en el tiempo más corto incorporar a su actividad, incorporar a lo que él estuvo haciendo antes del accidente, ¿no? Incorporación del paciente a la vida activa, a su vida activa, pero en función del tiempo. Si él tiene una fractura de tibia, la traumatología, en base a estudios ya definidos, me dice, para curar hay que darle una estabilidad relativa a esa fractura. Ya ustedes luego van a entender qué es estabilidad relativa, qué es absoluta. Y inmediatamente el siguiente paso es, ¿y qué procedimientos me producen estabilidad relativa? Número 1, clavo endomedular, 2, placa con tornillos, 3, fijadores externos y 4, una bota de yeso. Dentro de las 4, ¿cuál me va a cumplir la función que Anderson a una semana, 10 días ya esté asistiendo como el amigo a su clase de traumatología? En una semana, 10 días, Anderson perderá el curso, perderá el ciclo. Siempre hay una consideración, en este caso a un alumno que a pesar de ser ciertos inconvenientes está luchando de no perder, de asistir. O sea, tiene que haber consideración, ¿no? Entonces él no va a perder el curso, no va a perder el ciclo. Pero si colocamos o realizamos otro procedimiento que también va a cicatrizar el tejido óseo, pero va a demorar 3 meses, ¿qué pasaría? Lo matamos a Anderson, porque lo sacamos del curso. Solamente eso, ya generamos un problema en la familia. ¿Cómo se sentirá papá, mamá? ¿No? Y si el papá trabaja y sabiendo que Anderson está mal, está en este problema médico, social,
¿Podrá trabajar tranquilo? Tampoco. Entonces, el ser humano en la sociedad es un elemento muy importante. Así ve la traumatología, la modernidad de la traumatología. Haz lo correcto, haz lo mejor para que esa persona, sea quien sea, vuelva a su actividad cuanto antes. Eso significa este principio. O sea, eso es lo que primero tenemos que entender. Todos los que hacemos esta profesión, esta especialidad. Aquí hay gente trabajando que tiene un accidente, inmediatamente, y para eso pregunta, ¿a qué actividad te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Yo hago esto. Entonces, la idea es cómo le devolvemos la función. Es por eso que en el principio vemos gente que están en actividad y hay que devolverles esa actividad, pero en función al tiempo. Un tratamiento te puede ya estar caminando en 10 días y otro en 30 días y otro en 40 días. ¿Qué elegirías, Anderson? El de 10 días. Eso tenemos que saber elegir nosotros quienes hacemos esta especialidad. Pasamos lo otro. Hay protocolos. ¿Qué son protocolos? Son ordenamientos, son metodologías que le dan un orden de precisión para solucionar cualquier problema en la medicina. En este caso hay protocolos trauma óseo. ¿Cómo se maneja a un paciente que tiene un trauma y ha afectado el tejido óseo? Aquí empezamos traumatismo, inmediatamente diagnóstico clínico y diagnóstico radiológico, como habíamos ya mencionado algo. Una vez que tengamos los dos, hacemos un diagnóstico definitivo. Ya tengo el diagnóstico definitivo. ¿Para qué me sirve tener un diagnóstico definitivo? Porque el diagnóstico muchas veces al paciente no le interesa. El paciente viene por esto, quiero resultados, quiero regresar cuanto antes a mi trabajo. A mí no me hable de diagnósticos. ¿Para qué nos sirve? Pero para nosotros sí. ¿Para qué nos sirve? Para planificar el tratamiento. El diagnóstico definitivo sirve para la planificación del tratamiento. Y en el caso de traumas que producen fracturas en el tejido óseo, yo lo primero que pienso, estabilizo la fractura, porque hay un principio, no fundamental, hay un principio en las fracturas, estabiliza la fractura para que entre en su proceso de regeneración o cicatrización. Y este concepto es quizás el mismo concepto que se ha aplicado desde época, pues, desde los incas y yo qué sé, ¿no? Pero es importante, estabiliza la fractura y darle una buena estabilidad para que inicie la rehabilitación precoz. Si Anderson tiene la fractura, inmediatamente una placa con tornillo se estabilizó la fractura y al 5.º día ya está movilizando con su muleta. Un pie más la muleta puede ir y venir y ya está participando. Eso se llama rehabilitación precoz. Mientras hemos realizado todo esto, tengan la seguridad que el resultado funcional va a ser bueno. Esto es consecuencia de todo esto. Rehabilitación es consecuencia de una buena estabilidad. Una buena estabilidad es consecuencia de un plan de tratamiento adecuado. Yo no pudiera hacer un plan de tratamiento adecuado sin haber hecho un diagnóstico clínico radiológico. Si no, no sabría qué cosa voy a hacer. Pero miren la secuencia. Vamos, pasamos. Tratamientos en traumatología y se ha tratado de hacer los esquemas más simples. Claro que para residentes ya es otro lenguaje. No queremos que aprenda mucho que la placa, que el tornillo, que la tracción, que la difracción. Se hablará a manera de concepto general, pero más me interesa que tengan estos conceptos. Tratamiento en traumatología, la ciencia solamente ofrece dos tipos de tratamiento. O es incruento o es cruento. ¿Qué significa cruento? Significa el paciente necesita un tratamiento quirúrgico para solucionar su problema.
o el paciente no necesita un tratamiento, necesita estos procedimientos que no son quirúrgicos para solucionar su problema. Entonces, tratamiento incruento es igual a tratamiento conservador, tratamiento cruento es igual a tratamiento quirúrgico. Lo importante es saber definir quién es quirúrgico y quién no es quirúrgico, porque de eso va a depender el pronóstico. Todos estos fueron sometidos a tratamientos quirúrgicos. Parecida a la imagen que vimos, no hay la convexidad anatómica normal, más bien hay una concavidad. Esta es la radiografía, una luxación anterior de hombro. Da esta imagen. Ya está en su lugar. Se realiza la reducción dependiendo ciertos tipos de maniobras, y eso también lo van a aprender en la práctica. Y todo esto son intervenciones quirúrgicas. Pasamos. Ahora vamos a hablar de tratamientos quirúrgicos. Si ya hablamos de planificación, ya decidimos tratamiento quirúrgico para una fractura. Hay un principio básico. Si hablamos de principio fundamental, ahora ya nos están mencionando principio básico. O sea, voy a respetarlo, pero en cualquier momento puede ser ampliado, modificado o variado. Pero el principio básico, AO significa una organización internacional mundial que se dedica al estudio y la investigación de las fracturas. Es como una ciudad que se encuentra dentro de Suiza, en un poblado que se llama Berna. Es un gran laboratorio traumatológico donde hay ingenieros metalúrgicos, biomecánicos, físicos, traumatólogos, todo tipo de científicos que hacen el estudio de las fracturas. Actualmente quien no sigue los principios o las normas de la OMS ya está por otro camino. Entonces, de hoy en adelante van a escuchar mucho el AO. AO es una organización de osteosíntesis. En mi hospital manejamos, hay hospitales que se identifican claramente, mi hospital está muy identificado con el AO. Y creo que todos los traumatólogos tienen que tener estos parámetros. Ellos te dicen, si vas a operar a este paciente traumatológico, ten en cuenta de estos 4 principios. El principio número 1 busca hacer una buena reducción. Significa, si el paciente tiene 20 pedazos, en lo posible tengo que buscar la forma anatómica natural. ¿No? Buena reducción anatómica. 2, cuando hagas el corte, evita dañar vascularización, tejidos blandos, ten cuidado en eso. 3, dale buena estabilidad a la fractura. Esta es la fractura, ya miren cómo se ha reconstruido, y esta fractura tiene gran posibilidad, alto porcentaje de cicatrización. Y 3, una vez que ya operaste al paciente, piensa en movilizar la zona inmediatamente. Entonces, la rehabilitación precoz es el acto más importante para recuperar la función. Pero esto no se va a dar si es que no hemos hecho buena reducción, si es que no hemos preservado vascularización y si es que no le hemos dado buena estabilidad a la fractura. Pasamos. Seguimos con tratamiento quirúrgico. Hay que planificar las fracturas. A través de diagnóstico hay clasificaciones propias para cada fractura. Hay clasificaciones propias para cada fractura. Hay que conocer la anatomía quirúrgica si vas a operar. Hay que saber qué materiales de osteosíntesis metálicos existen para solucionar el problema. Y otro que es importante, el momento quirúrgico. ¿Qué es el momento quirúrgico? ¿Alguien tiene conocimiento qué es el momento quirúrgico? Para realizar la operación. Perfecto. Así de simple y claro. Es el momento ideal y las fracturas deben de ser tratados cuanto antes. Es mejor operar la primera semana que la segunda. No pudiste la segunda,
A la primera semana es mejor operar la segunda semana que la tercera, pero cuanto antes. No es igual operar la primera semana que la cuarta semana, y mucho menos la primera semana, la quinta, sexta semana. El pronóstico ya no es bueno. ¿Por qué no es bueno? ¿Qué sucede en una fractura que está 3, 4 semanas? Hay reabsorción del tejido, hay catabolismo del tejido, disminución del calcio en el tejido. Los tejidos blandos que van a la retracción, se alteran los bordes. Entonces, el día que operes vas a tener que hacer más trauma y la regeneración como etapa ya es tardía. En consecuencia, el momento quirúrgico es importantísimo. ¿Ya? La ejecución del acto quirúrgico, hay que saber qué colocación va a llevar el paciente, qué abordaje va a realizar, aparte del abordaje, qué técnica operatoria va a emplear, y el cierre del proceso también es fundamental. Si hemos hecho esto, tengan seguridad que el resultado es bueno. Fractura, planificación del tratamiento, restaurar congruencia anatómica, preservar la fuerza, estabilidad de la fractura, recuperar la función. Hay que también pensar en evitar complicaciones en plano autooperatorio, y hay que pensar que la recuperación tiene que ser inmediata. No operar sin pensar que, bueno, no me interesa cuando camine, pero hay que operar. Eso era antes. Ahora no, nos interesa que camine cuanto antes. Recuperación precoz. Pronóstico, buena estabilidad nos garantiza una rehabilitación precoz. Pero esta es una foto de hace muchos años. Antes solamente se entabliaban y el hombre ya estaba caminando, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Hay algunos conceptos antiguos que tienen todavía veracidad y actualidad a través del tiempo, pero hay muchos que ya han variado. Rehabilitación es parte accesoria de la traumatología que ayuda en recuperar la función a través de médicos especialistas también en esa materia. Pero el concepto es que cada traumatólogo tiene que saber de rehabilitación para completar el círculo mágico del conocimiento y la aplicación de sus procedimientos, ¿no? Acá están, ya pasamos. También este es un terapista, un rehabilitador. Si hay una operación muy seria, grave en el hombro, el terapista comienza a trabajar movimientos. Pasamos. También hay otras patologías que no necesariamente son producto de un traumatismo, como las patologías degenerativas, patologías inflamatorias, patologías metabólicas, infecciosas, tumorales. Cada uno con cierta particularidad van a ser abordados ya en las clases teóricas. Pasamos. Igual, patologías ya propias traumatismo, desde las contusiones, pueden haber desgarros musculares, hay fracturas, características de los desplazamientos o las formas de las fracturas. Hay fracturas que guardan relación con la forma del tejido. Hay fracturas que son abiertas y fracturas que son cerradas. Y estas fracturas de acuerdo a las características propias de los trazos. Pasamos. Estas son lo mismo, pasamos. Estas son en orden de lesión de menor a mayor, contusiones, esguince, tendinitis, fasciitis, fracturas, luxofracturas, fracturas expuestas, luxaciones y las neuropáticas. Esto es en consecución al grado de lesión y gravedad. Esta es una repetición de algunas enfermedades inflamatorias, metabólicas, infecciosas. Pasamos. Bueno, la parte de emergencias, toda especialidad o todo especialista en determinada materia va creando también cuáles son las enfermedades que requieren mayor atención.
Entonces, primero definamos qué es una emergencia. ¿Qué es una emergencia? ¿Alguien puede opinar? Ya. ¿Alguien más? ¿Agregar algo? Ya, pone en riesgo la vida, el órgano o el segmento del paciente, ¿no? Esa es una emergencia para traumatología. Alguien que pone en riesgo la conservación de la pierna ya es una emergencia, porque si no ya tendríamos la necesidad de realizar amputaciones si es que no hemos hecho una atención inmediata. Y requieren las emergencias atención inmediata. Hasta la fecha, traumatología tiene 4 tipos de emergencias: todo lo que es fracturas expuestas, todo lo que es el síndrome compartimental, las luxaciones y las artritis séptica. Cada uno de estos van a ser abordados en la clase teórica y aparte va a haber seminarios que corresponden a cada materia. ¿Ya? Pasamos. Bueno, este es un politraumatizado. Pasamos. En conclusión, traumatología y ortopedia investiga, restaura, preserva el aparato musculoesquelético a través de tratamientos cruentos e incruentos para restablecer la función. Pero hace más o menos 10 años no solamente es la función, sino también la estética. Cuidamos mucho la estética en cómo va a quedar desde la visión de cada persona, ¿no? Antes solamente interesaba la función, ahora también interesa la estética, desde los abordajes, los cortes. Pasamos. Trauma, politrauma, diagnóstico clínico radiológico, planificación, ejecución, resultados. Obviamente los establecimientos traumatológicos cada vez se están realizando procedimientos y como toda parte de la ciencia nos gusta mejorar nuestros procedimientos. Lo que sí se ahora quizás al otro año va a ser mejor. Y esto se consigue siempre y cuando se revise la planificación y los resultados de cada caso. Aquí planifiqué esta cosa y la operación hice esto, el resultado estuvo más o menos. ¿Por qué? ¿Dónde fallé? ¿En planificar o en el resultado? ¿No? A esto se llama la mejora continua de los procesos. ¿Qué significa la mejora continua? Que a través del tiempo traumatología tiene que seguir mejorando a través de nuevas técnicas, a través de nuevos procedimientos, nuevas metodologías de interpretación y de estudio. Pero lo que hemos revisado es lo que se hace en la actualidad. Pasamos. Traumatología es una ciencia, sí, es una ciencia, pero traumatología también es un arte. Van a ver que en muchas actividades el médico tiene que ponerle una cuota de artista, pero más que eso es humanismo. Uno puede ser científico, artista, pero si no tienes la humanidad dentro, no puedes hacer muchas cosas. Es un compromiso con el bien y la verdad. Pues el compromiso en tratar de hacer bien todas las cosas y plantear lo que más sea apropiado para el paciente. No es lo que le conviene a la institución, lo que me conviene a mí. Y ustedes van a encontrar muchos, no sé si solo en trauma, pero me imagino en toda especialidad, hay lesiones que te quieren operar a toda costa, cuando no es necesario una operación. O sea, a eso va referido esto, con el bien y la verdad. Claro, pues comienzas a medir, este es mi trabajo, de esto vivo, de esto tengo que ganar, en una operación sí soluciono mis problemas, con una consulta no. A eso va referido. Traumatología tiene que ser ética, tiene que ser moral. Y ahora tenemos que hablar mucho de esta parte. Trauma puede producir consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Un trauma no solamente es un trauma, no solamente es un huesito roto, sino puede traer consecuencias físicas que lo van a excluir de la sociedad. Una persona puede estar emocionalmente destruido para el resto de su vida
y también socialmente va a tener ciertas deficiencias en el desarrollo social de la persona. Si hacemos un ejercicio así como que nos relajamos un poquito y hablemos en probabilidades, en traumas, digamos. Mejor vamos a hablar de la medicina en general. Médicos, 75.000 médicos en el momento. ¿Cuántos creen que son exitosos de los 75.000 médicos? Si es que estamos hablando con la verdad, estamos pidiendo el bien de la sociedad, de las personas y tocar temas de verdad, ¿cuántos creen que son los médicos exitosos? ¿Y qué es ser exitoso? El médico que alcanzó el bien común, el médico que alcanzó la tranquilidad social, familiar, el médico que no tiene problemas jurídicos, no tiene problemas económicos, más o menos englobado a eso. ¿Alguien tiene una idea? Lanza un número de exitosos, un porcentaje. No, de 75.000 médicos que son actualmente. No, colegio médico 70. ¿Cuántos graduados hay actualmente? Creo que son 75.000. ¿Cuántos creen que son exitosos? ¿50%? Tercera por cuánto, 35%, otro. Alguien, a ver, ejercicio. ¿Cuánto? 10%. Alguien, como para despertarnos, no hay nada, solamente quiero su apreciación de ustedes de la carrera en la vida profesional, sea institucional, sea en la vida privada, para que tengan una idea. ¿Usted cuánto cree que son? ¿Cuánto? ¿Usted? 10%. Bueno, al menos hay cierto. ¿Cuánto cree que son? Según un porcentaje. 5%. Bueno, se refleja claramente en la sociedad, ¿no? Actualmente hay del 0.8 al 10%. La pregunta es, ¿y qué hace el 90% de médicos? Hay un 35 y 40% que están luchando en diversas formas ingresar a ese grupo. Ya estaremos hablando del 55%. ¿Y qué hace el resto del 45%? Están en las calles engañando a la gente, una serie de cosas. ¿Por qué llevo yo esto? ¿Por qué llevo yo esto a la conversación de hoy día? Porque quiero que ustedes pertenezcan a ese primer grupo. Es lo mismo que les dije. Es dedicación, honradez, llamémosle sacrificio. ¿Ya? Pero ese es el grupo a los cuales yo quisiera que entren ustedes. Y hay que leer mucho. Hay que leer medicina. Quien entró a medicina y quien no lee, se perdió. No es cuestión de operar y operar. A veces no saben ni lo que operan. ¿Ya? Entonces, dense una idea del panorama. Queremos compromiso con el bien y la verdad. Pasamos. Quizás ya para terminar, tratamos pacientes no radiografías. Es un médico que está sentado en la oficina y se ha llenado de todos los elementos para estudiar las radiografías que le vienen, pero nunca de los pacientes. No tratemos de hacer esto, no busquemos el facilismo. Cada caso vayamos con el paciente, revisemos al paciente, conversemos con el paciente. Démosle esperanza al paciente y que crea que hay alguien que está preocupado por su salud. O sea, tratemos pacientes, no tratemos radiografías. Medicina basada en evidencias es lo último que mandó la OMS, que es una organización que siempre manda conceptos a nivel mundial para ver las conductas de las personas, pero para nosotros
nuestra medicina tiene que ser basada en los pacientes. Creo que ya hemos terminado. Gracias.